Dice la palabra de Dios, tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. We are not here to force you to take the path. What we can do is to inspire you. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le juste monte à son ami la bonne voie, mais la voix des méchants les égare. Dios les bendiga, hermanos. Se debe dar gratis lo que uno había recibido gratis y se debe estar dispuesto a la ayuda del que más lo necesita. Es bueno, hay ciertas cosas que no tenemos que mantener personal. Cuando se trata de conflictos, sí, eso lo podemos mantener de una forma personal. Todo conflicto que encontramos con otros seres humanos, no debemos enseñar nuestros conflictos a otros para que otros puedan sumarse para ayudarnos, para guerra. Eso no se trata de eso, sino que tratamos de compartir experiencias con otros, el conocimiento que Dios nos ha entregado, y a partir de eso podemos estar cumpliendo el rol que Dios nos ha entregado a nosotros como gentes con un conocimiento adecuado para ayudar a otros. Todos tenemos un conocimiento de algo que nos ha pasado, y lo que voy haciendo en este video es que voy tratando de hacer una integración de algunas informaciones que había hablado en algún momento. Por ejemplo, cuando yo digo que la verdad está en nosotros, ¿qué significa eso? Y también hay una masa opaca que impide apreciar la verdad porque la luz siempre está brillando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? A veces no podemos ser tan claros en lo que decimos. Hay cosas que dejamos para que todos puedan entenderlo a partir de una meditación personal. Hay ciertas verdades espirituales que vas a percibir cuando dedicas un tiempo a meditar, a leer la Biblia, a seguir escuchando más hombres, más personas, más fuentes. De ahí vas entendiendo la verdad que tú escondes y la verdad que está en el universo, la verdad que está en el campo espiritual, que el campo espiritual es igual al campo, a todo lo que puedes tocar en el mundo físico que puedes ver. Es tan sencillo, pero para ver la sencillez que está detrás de todo eso, tienes que empezar a experimentar la gloria y el poder que está en el nombre de Jesucristo. Cuando empiezas a experimentar el poder que está en el nombre de Jesucristo, vas entendiendo todo. La masa opaca impide percibir la verdad que está dentro de ti. La masa opaca, que es la piel y los músculos. Hay una masa opaca y la verdad está dentro de ti. Cuando empiezas a disminuir la masa opaca, el lado humano, el lado físico, y de ahí la luz empieza a brillar, y de ahí vas a empezar a ver la verdad que tú escondes, la verdad que está dentro de ti. Empiezas a percibir lo oculto. Todo parece ser menos difícil. Que Dios les bendiga. Y decimos también que algunos de nosotros somos los primitivos. Los primitivos estamos aquí para mostrarle el camino a los demás. Estamos aquí para enseñar el camino a los demás. Pero para llegar a ser el primitivo, uno tiene que ser celoso por la gloria de Dios, al igual como Abraham, como muchos en la Biblia. El ejemplo que me encanta es el ejemplo de Abraham. Cuando al volver Abraham de ganar la batalla contra los reyes, y entonces querían darle ellos tierras, vacas, cosas a Abraham. Abraham dijo, no necesito estas cosas, para que no vayan diciendo que ustedes, gracias a ustedes yo tengo, lo que Dios me había prometido. No, Dios es todopoderoso y yo lo recibo gratis, lo doy gratis. Eso se trata. Y tenemos que ser muy celosos por la gloria de Dios. El ejemplo de Jesucristo, que era muy celoso por la gloria de Dios. El ejemplo de David, de muchos otros hombres en la Biblia, muy celoso por la gloria de Dios. Los primitivos en el reino de Jesucristo, los primitivos son algunos hombres que Dios ha escogido para mostrarle el camino a los demás. No se equivoquen, después de Jesucristo, Dios no va a entregar el poder a un solo hombre. Esta frase lo estoy diciendo hace tiempo que lo voy diciendo. Tenemos que tener eso muy claro en la mente.
Dios no va a entregar el poder a un solo hombre después de Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo en claro. Después de Jesucristo, Dios no va a entregar el poder a un solo hombre, sino a toda la iglesia. Pero para que toda la iglesia pueda llegar al cumplimiento, al ver el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ha escogido a algunos para mostrarle el camino a los demás. Uno, al ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida, el mundo nos va a percibir como algo más, pero no somos más. No somos más, eso lo tenemos que tener en claro, que no somos más y no tenemos que buscar más. Para que la gloria de Dios pueda manifestar en nuestra vida, tenemos que mantener una posición de humildad y saber que todo lo que Dios nos ha entregado, no nos ha entregado para nuestros propios intereses. Para mi interés, Dios no me ha entregado nada y yo no puedo usar nada con respecto al lugar donde yo pertenezco. No puedo usar nada. Todo lo que Dios me entrega es para su pueblo, para el cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo. Por eso, una cosa que tenemos que tener en claro es que tenemos que saber que todo lo que Dios nos ha entregado es para su reino. Ser celoso por la gloria de Dios, eso sí hay que mantenerlo, y también seguir en el conocimiento de su palabra y de sus promesas, ver el cumplimiento de las promesas en la vida de cada uno de nosotros. Eso sí, ¿por qué decimos que todo tiene que ver con el cuerpo de Cristo? Todo lo tenemos que hacer con respecto para el bien del cuerpo de Cristo. Es porque realmente el diablo está manipulando a los seres humanos. Decimos bien, siempre cuando usamos el diablo, yo digo el diablo. Cuando yo digo el diablo es porque mi alma, mi espíritu, todo mi cuerpo reconoce realmente que es el diablo. Por ejemplo, a veces que decimos estamos peleando contra el diablo, pero sin embargo no podemos saludar a la persona que recién acaba de hacernos un daño. Eso sí, lo podemos hacer. Y hay también, vamos a ir hablando acerca del perdón y volver a establecer una relación con una persona. Eso también lo vamos a ver entre el perdón, porque realmente, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de su palabra es algo que todos tenemos que tener en claro. A veces tratamos de coincidir las palabras acerca del perdón. Eso sí lo vamos viendo, que un hermano me había hablado acerca del perdón, de lo que es la culpabilidad y todo eso, como el diablo manipula la mente del cristiano, porque sabe un poco del conocimiento de la palabra de Dios. Lo que hace al diablo astuto también es porque sabe usar muy bien. El diablo sabe usar muy bien lo que tiene en la mano para ver si puede tener una victoria, pero sabemos que la victoria está del lado del cristiano. Tenemos que tener en claro la definición de algunas palabras como perdón. Perdón significa que cuando analizas una situación, algo que había pasado, no te causa ningún daño en tu corazón. Lo aceptas como bien, como Jesucristo lo permite. Si Jesucristo lo permite, lo tienes que aceptar como bien. Eso significa el perdón. No tener ninguna emoción negativa que te puede darle angustia, ansiedad, que te puede causar daño a tu mente, a tu salud mental. Eso es el perdón. Analizar la situación otra vez y no te causa nada emocionalmente. Eso es el perdón. Volver a establecer la relación con la otra persona, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el perdón. Tienes que saber también si no va a llegar a pasar lo mismo que antes. Hay ciertas cosas que tienes que analizar antes de volver a establecer la relación. No es que por falta de perdón que no quieres establecer la relación con otra persona. El perdón y establecer relación son cosas muy diferentes. Estamos abriendo algunos paréntesis mientras vamos siguiendo el camino. Cada vez que vemos algo que es interesante, nos paramos ahí y explicamos cómo lo percibimos, cómo Dios nos había enseñado. Si te parece bien, puedes aceptarlo. Si no te parece bien, lo puedes rechazar. Tenemos toda nuestra libertad y no vamos a sacar a ningún hombre lo que Dios le había entregado, que es el libre albedrío. Gracias, hermanos. Ahora sí, vamos siguiendo el camino, vamos siguiendo hablando de... Ahora volvemos a decir por qué
volvemos al tema que es por qué no tenemos que usar lo que Dios nos ha entregado para otro motivo. Todo tiene que ver con el mundo espiritual, con el cuerpo de Cristo. No tenemos ninguna conexión física, legal con nada. Tenemos una conexión, es muy fuerte eso, con muchas predicaciones vamos a poder entender eso. No, en el cuerpo de Cristo no establecemos conexión física con nada. En el cuerpo de Cristo no establecemos contacto, relación física con nada. No establecemos relación con territorios. No establecemos relación con color de piel. No establecemos relación con el tipo de sangre que compartimos, con la proximidad familiar. No, en el cuerpo de Cristo todo tiene que ver con la justicia. Qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Ser violento significa que pasar por encima de todo para hacer el bien. Cuando tienes que pasar por encima de todo para hacer el bien, eso significa ser violento. También ser violento es también mientras estás leyendo la Biblia y entonces estás leyendo la Biblia para el bien de la persona que está a tu lado. Y entonces la persona que está a tu lado está haciendo ruido, música, algo que te está molestando para no seguir leyendo la Biblia. Tú, la persona que está a tu lado va a beneficiar de eso y te está impidiendo leer la Biblia. Lo que tienes que hacer al vez de parar, tienes que ser violento, seguir leyendo la Biblia. Eso es ser violento, pasar por encima de todo para hacer el bien. Porque estamos diciendo que en el cuerpo de Cristo no establecemos relación física con nada. Establecemos relación espiritual que tiene que ver con el bien y con el mal. Porque eso es que muchos han entregado sus almas al diablo. O sea que sus derechos de ser primero, primitivos, primogenitura, lo han vendido al diablo. Estos hombres, a través de grupos de esoterismo, de ocultismo, estos hombres han vendido sus almas al diablo y entonces ya la primogenitura ya no existe más. Y entonces lo que ellos están haciendo es comprar primogenitura a hombres de Dios, porque los hombres de Dios no entregan sus almas al diablo. También es muy importante saber qué es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios significa que saber que Dios había mandado a Jesucristo a la tierra para darnos la última victoria que nos estaba faltando. Y entonces después de eso no nos vamos quedando para esperar otro Salvador para salvarnos de los problemas que estamos. No es así. Por eso que muchos todavía siguen esperando a otro Salvador para venir a salvar de los problemas de lo que están, hasta que están dispuestos para entregar sus almas al diablo o a otros hombres. Empiezan a percibir otros hombres como salvadores, mientras que tienen el poder para solucionar sus problemas. Solo están por la pereza, están durmiendo, esperando a un Salvador para venir a sacarle lo que están, mientras que Jesucristo ha entregado ya todo al hombre. Ser el Hijo de Dios significa que ya tengo todo en mi mano y entonces falta seguir trabajando para ver la victoria. Mi victoria no depende de nada físico que estoy viendo, mi victoria depende de mi relación con Dios, mi relación con el Espíritu Santo, mi relación con el don de discernimiento. Eso es ser cristiano, eso es ser hijo de Dios, eso es tener la confianza en sí mismo. ¿Qué es la confianza en sí mismo? La confianza en sí mismo es saber que yo soy hijo de Dios. Dios me ha entregado todo. Me ha entregado todo. Ya. No hace falta esperar a un Salvador. No, Jesucristo ya lo hizo todo. No voy a engañarme en esperar por un Salvador, un hombre Salvador, porque Jesucristo es el Salvador. No voy a entregar mi alma a un hombre ni al diablo, sino que con la confianza de que voy de victoria en victoria en el nombre de Jesucristo. Hay algunas cosas que se mencionan en la Biblia que tenemos que tener en cuenta últimamente. Estas cosas son la primogenitura, desnudez, frío, tibio. Estas cosas son cosas que tenemos que tener en la mente. ¿Cómo no estar desnudo en este mundo? Es entrar en Jesucristo.
¿Qué es lo que significa desnudo en el mundo espiritual? Desnudo en el mundo espiritual es tener a un sacerdote espiritual que está intercediendo por ti al lado de Dios, Dios el Padre. Necesitas a alguien que está intercediendo por ti en el mundo espiritual. En el mundo espiritual sí o sí vas a necesitar a alguien para interceder por ti en el mundo espiritual. Cuando no tienes a alguien que está intercediendo por ti acerca del Dios Padre, y entonces estás desnudo en el mundo espiritual. Y por eso que Jesucristo dice, muchos están desnudos y no lo saben eso, a menos que yo venga para mostrar a ellos que están desnudos. El diablo baja y Jesucristo sube, porque sabemos por la ley de Newton, lo sabemos, por cada fuerza hay una contrafuerza, por cada movimiento en el sentido opuesto hay otro movimiento. Ahora estamos diciendo muchos secretos espirituales. No es por nada que Jesucristo dice que les conviene que me vaya, porque el diablo lo acabo de sacar del cielo, está cayendo ahora sobre la tierra, pero yo voy subiendo mientras está cayendo para que yo pueda estar intercediendo por cada uno de ustedes, para que yo pueda interceder por cada uno de ustedes al lado del Padre. Ahora ya lo sabemos, qué es lo que está desnudo en el mundo espiritual. Ahora, ¿qué es la primogenitura? Es aceptar a Jesucristo, que nos mantiene como primeros. Y por cada cosa que va pasando, les voy contando algo. Todos somos hijos de Dios, pero no todos tenemos el mismo privilegio. Por ejemplo, si hay algo, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Haití. Por ejemplo, Bill Gates estaba en Haití y pasa algo en Haití y habían muchos estadounidenses. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos dice que, bueno, vamos evacuando todos los americanos, los estadounidenses de Haití. Y entonces Bill Gates estaba en Haití por un viaje de negocio, supongamos, y otros haitianos, otros estadounidenses también, y otros estadounidenses estaban en Haití también. Y la gente para evacuarse de Haití tienen que ir a la embajada de Estados Unidos. Sabes que por privilegio todos van diciendo, somos estadounidenses, mostrando el pasaporte. Pero ¿sabes qué va a decir Bill Gates? Va a decir solamente que es estadounidense. No, va a decir que yo soy Bill Gates. Ya todo el mundo sabe quién es Bill Gates de los Estados Unidos, y entonces el privilegio ya deja de ser estadounidense, pasa a ser Bill Gates. Eso significa ser primogénito en el reino de Jesucristo. Muchos se han vendido sus almas al diablo, a pesar de que el diablo, realmente muchos de los hombres que han vendido sus almas al diablo, estos hombres, el diablo no puede hacer nada con el alma de ellos, porque por ley pertenecen a Dios, a Jesucristo. Jesucristo había muerto por ellos. Pero hay algo que les falta a ellos. Les falta alguien para estar intercediendo. Están desnudos. Y entonces saben de eso. Y para tapar la desnudez, ¿qué es lo que hacen? Y entonces empiezan a tratar de conseguir gentes que no están desnudos, cristianos que Dios ha bendecido con muchas bendiciones en el campo espiritual, en todos los campos, para trabajar en sus negocios. Y cuando tú sabes tu derecho de ser primogénito, y entonces tratan de sacarte la primogenitura. Les digo algo, hermanos, Dios me dice de compartir eso a ustedes, porque toda experiencia debe ser compartida. Tengo que mencionarlo en ausencia de conflicto. Para decirlo en ausencia de conflicto, hermanos, no se vayan a ningún lugar que impide decir el nombre de Jesucristo. No se vayan a trabajar a ningún lugar que dice está prohibido decir el nombre de Jesucristo. Un lugar que se impide decir el nombre de Jesucristo es un lugar lleno de demonios. Es un lugar lleno de demonios, por eso se impide decir el nombre de Jesucristo. Tú, cuando vas a trabajar a un lugar así, sabiendo de que no se puede decir el nombre de Jesucristo, lo que te pasa no es la culpa de Jesucristo, porque ya sabes esta verdad.
uno no debe ir a un lugar donde se impide decir el nombre de Jesucristo. Uno tiene que tener la libertad, aunque tú lo puedes decir si va pasando algo, lo que puede pasar en este momento, porque tenemos que saber que Jesucristo nos había dicho que nos manda como corderos en medio, como ovejas en medio de lobos. Sabemos que los lobos es un animal muy fuerte, muy salvaje, y entonces la oveja es un animal muy dócil, muy tranquilo, y entonces nos manda como ovejas en medio de lobos. Tenemos que ser astuto y tenemos que ser prudente, tenemos que ser sencillo. Cuando nos falta la sencillez, el diablo nos está ganando. Y cuando nos falta un poco de prudencia, el diablo nos está ganando. Cuando te vayas a este lugar, mientras los lobos van sacándote la piel para terminar contigo, mientras uno de los lobos puede ir para sacar tu vena yugular o tu arteria carótida, y el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, pueda sacarte. A lo mejor que sí, pero decimos que un lugar donde se impide decir el nombre de Jesucristo es un lugar lleno de demonios. Tenemos que estar lleno del Espíritu Santo. Eso es la primera cosa que cada cristiano tiene que desear, ser lleno del Espíritu Santo. Después de eso, el don de discernimiento. Con el don de discernimiento vas a ver todo espíritu de engaño, todo espíritu de manipulación que está usando la emoción en vez de la justicia, la emoción en vez de la ley. Un manipulador es alguien que usa emoción por encima de todo, emoción por encima de la ley, emoción por encima de todo lo que tendría que ser. Puede usar una emoción muy positiva, que es la alegría, y también puede usar una emoción muy negativa también, que es la tristeza. En cada momento, lo que le conviene es lo que usa. Eso es la manipulación. El mejor ejemplo de manipulador que tenemos es el diablo. Y entonces, hermanos, que nos vayamos aprendiendo acerca de cómo estar lleno del Espíritu Santo, cómo agradar a Dios, cómo tener el don de discernimiento. Y obviamente más adelante vamos hablando de todo eso para que todos podamos llegar al conocimiento de la palabra de Dios para vencer al diablo en cada uno de los ataques. Que Dios les bendiga. Vamos hablando. Que Dios pueda abrir tu entendimiento para entender el contenido de este material.